Bueno, bienvenidos todos. Esta es la última reunión académica de nuestra unidad en este semestre. Vamos a tener una interrupción mientras las vacaciones docentes y luego el Congreso Nacional. Después del Congreso volveremos. Hoy entonces cierra el ciclo la doctora Vicky Joana Obando, que es residente de primer año y por ser su primera presentación tiene la tutoría directa del doctor Juan Manuel Pardo. Ella nos va a hablar de defectos congénitos del nervio óptico. Bienvenida, Vicky. Buenos días, mi nombre, como lo dijo el doctor, es Vicky Obando, soy residente de primer año. Para el día de hoy traigo el tema de efectos congénitos del nervio óptico, que estuvo a cargo de la tutoría del doctor Juan Manuel Parto. Entonces, para guiarlos un poco, este va a ser el temario que se va a desarrollar durante toda la charla, que es la embriología, características, epidemiología, las diferentes anomalías, conclusiones y bibliografía. Para empezar, vamos a hablar un poco de embriología. Entonces, como sabemos, la cúpula óptica y el tallo óptico se forman hacia la cuarta semana. Eh, Hacia la cuarta semana, esta pequeña depresión que se ve en este lado es lo que se conforma la fisura óptica. Si hacemos un corte transversal a este nivel, vamos a ver la capa externa del tallo óptico y la capa interna, que es la figura B. Esta pequeña incisión es la fisura coroidea y este punto rojo es la arteria hialoidea. En este corte sagital, en la figura C, podemos ver cómo está la arteria hialoidea, la capa interna, la capa externa, cómo se continúa con el cerebro. Hacia la séptima semana, la fisura coroidea se cierra para construir el túnel óptico. La pared externa y la pared interna se unen por el crecimiento axonal de las células ganglionares. El tallo óptico se forma, el tallo óptico se forma para formar el nervio óptico por la unión de estas dos capas, y en el centro se encuentra la arteria hialoidea, que posteriormente va a ser la arteria central de la retina. Las células ganglionares de la retina aparecen en la cuarta semana. El crecimiento axonal de estas células es guiado por procesos moleculares que van desde el disco hacia el quiasma. Allí se van a tomar decisiones binarias sobre si se proyecta en el cuerpo geniculado lateral de forma contralateral o exilateral. El número de células ganglionares es de 3.5 millones en cada ojo, pero por el proceso de la apoptosis se reduce a 1.2 millones al nacimiento. Este proceso nos va a asegurar una conexión completa de los elementos retinianos al folículo geniculado lateral, para así lograr una adecuada proyección retinotópica. Bueno, algo de características de los defectos congénitos del nervio óptico es que los niños con anomalías bilaterales del disco óptico se presentan en la infancia con mala visión y nistagmos. Los casos unilaterales se van a presentar en la edad escolar con endotropia. Los discos ópticos con defectos congénitos a menudo se van a asociar con malformaciones del sistema nervioso central. Los discos pequeños se asocian con malformaciones que involucran los hemisferios cerebrales, el infundíbulo pituitario y las estructuras de la línea media. Los discos anómalos grandes pueden estar asociados con encefalocele transfenoidal, y muchos discos que no caben en los anteriores o no ocupan, no están en las anteriores categorías, los vamos a denominar discos ópticos displásicos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en 4 de cada 10.000 recién nacidos en el Reino Unido presentan ceguera o discapacidad visual. Los defectos congénitos del nervio óptico representan casi el 15% de estos. La hipoplasia del nervio óptico por sí solo representa el 10% y la incidencia puede estar aumentada. Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación. Para la clasificación me basé en la última revisión que hizo la Sociedad Oftalmológica Española, en donde divide los defectos congénitos en 3 grupos. El primero es la alteración por embriogénesis, el segundo es la alteración por el cierre de la hendidura embrionaria y el tercero es por las otras anomalías del nervio óptico.
Entonces, para empezar, vamos a hablar del primer grupo. En este grupo vamos a encontrar tres anomalías, que es la aplasia del nervio óptico, la hipoplasia del nervio óptico y el disco óptico inclinado. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de la aplasia del nervio óptico. Esta es una patología rara, no hereditaria, unilateral hasta en el 80% de los casos. Se caracteriza por la ausencia congénita de las fibras nerviosas, ausencia de las células ganglionares y ausencia de los vasos centrales de la retina. En esta imagen podemos observar que no se aprecia ni nervio óptico ni vasos centrales y lo único que podemos ver son los vasos coroideos. Su etopatogenia pues es desconocida, pero se han postulado dos teorías. Una es que puede ser un defecto de las células ganglionares. Esta se puede dar por un problema en el desarrollo de la retina y en su angiogénesis. Y la segunda es que haya una malformación en la hendidura embrionaria o posiblemente un fallo mesenquimal. La aplasia del nervio óptico se ha relacionado con alteraciones en el gen PAX6 y en el OTX2. La agudeza visual de los pacientes con aplasia del nervio óptico es NPL y muchas veces, o bueno, la mayoría de veces, pues el reflejo fotomotor va a estar abolido. La aplasia del nervio óptico puede ser una malformación que puede estar aislada, pero normalmente suele asociarse con anomalías congénitas oculares. Entre ellas vamos a encontrar la microftalmia, la esclerocórnea, la higenesia del segmento anterior, el edema corneal, anomalías del iris, cataratas, vascularización fetal persistente o displasia retinal. En algunos casos, estas malformaciones pueden estar, estas anomalías pueden estar acompañadas de malformaciones del sistema nervioso central. En las alteraciones sistémicas vamos a encontrar la ectopia de neurohipófisis. Cuando las alteraciones se dan de manera unilateral, suele asociarse con un desarrollo cerebral normal, pero cuando se dan de forma bilateral, estas malformaciones se van a relacionar con malformaciones cerebrales. La mayoría de los pacientes que presentan alteraciones oculares o sistémicas siempre van a tener alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales y en muchos casos, pues estos pacientes, el pronóstico de vida es muy limitado. Bueno, en esta imagen, que es un corte axial ponderado TES2, podemos observar una microftalmia bilateral y algunos quistes orbitarios. Adicional al lado izquierdo podemos observar pues la aplasia del nervio óptico. Adicional, es importante tener en cuenta que todo paciente que nos llegue con una aplasia bilateral, sí o sí se le debe solicitar una resonancia magnética. Listo. Ahora vamos a continuar con la segunda anomalía, que es la hipoplasia del nervio óptico. Entonces, esta es una anomalía congénita y la más frecuente. Se da en hombres y en mujeres. Una gran proporción de pacientes con hipoplasia del nervio óptico tienen anomalías cerebrales asociadas. Suele ser bilateral en el 70% de los casos y esta se va a caracterizar por la disminución en el número o en el daño de la población de los axones. La hipoplasia del nervio óptico afecta principalmente a estructuras de la línea media, como el septum pelúcido, anomalías hipotalámicas e hipofisiarias. Se ha relacionado o ha mostrado asociaciones con la edad joven de la madre, la primiparidad, el alcoholismo y en algunos casos la diabetes gestacional. Las características del disco de la hipoplasia del nervio óptico pues es que es pequeño, aproximadamente de 1/2 a 1/3 del tamaño normal y se caracteriza porque tiene un signo del doble anillo. Este signo del doble anillo, como lo podemos ver acá, es un signo que tiene dos halos. El primer halo es un halo blanco amarillento y el segundo halo es un halo más pigmentado, que rodea siempre el disco. Las principales venas de los vasos de la hipoplasia del disco siempre van a estar tortuosas y la mácula siempre va a tener un aspecto normal. Los pacientes con hipoplasia
Su agudeza puede estar desde 20/20 a NPL. Cuando se presenta de manera bilateral, aproximadamente la mitad de estos pacientes van a presentar van a estar legalmente ciegos, y en esta imagen podemos ver cómo se observa la hipoplasia del nervio óptico. Entonces ahí se puede ver el doble anillo, los vasos tortuosos y la parte pigmentada. En esta imagen podemos verla, es un disco muy pequeño y alrededor se ve la parte pigmentada, pues los vasos no se ven tan tortuosos, pero sí están un poco. Adicional, la hipoplasia del nervio óptico se va a relacionar con alteraciones sistémicas y endocrinas. Entonces, entre las sistémicas vamos a encontrar la ausencia del septum pelúcido, que está en un 51%, la hipoplasia del cuerpo calloso, anomalías de la hipófisis, ausencia del vestíbulo. Y entre las alteraciones endocrinas, pues vamos a encontrar afectación del eje hipotálamo hipoficiario, déficit de la hormona de crecimiento en un 70%, el hipotiroidismo en un 43% y la insuficiencia adrenal en el 27% y la hiperprolactinemia en el 62%. Es importante recordar que los pacientes nos pueden llegar con un estudio de hipófisis normal, pero siempre debemos estar muy pendientes y hacerle un seguimiento a estos pacientes porque a futuro pueden desarrollar endocrinopatías. Bueno, en esta imagen podemos ver la hipoplasia del nervio óptico más la displasia del septo óptico. Entonces, pues la displasia es una anomalía que es una anomalía que siempre va a presentar la hipoplasia del nervio óptico. Esta consiste en una asociación de hipoplasia de los nervios ópticos. En esta podemos encontrar la triada, que es la hipoplasia del nervio óptico, la ausencia del septum pelúcido, y muchas veces van a estar asociadas a anomalías hipotalámicas. En esta imagen podemos ver que el asterisco blanco corresponde a la ausencia del septum pelúcido y las flechitas blancas nos indican, como lo podemos ver acá, la hipoplasia del nervio óptico. Bueno, vamos a hablar ahora del disco óptico oblicuo. Entonces, esta es una anomalía. Un momento, y que regresa a donde la anterior. Sí, señor. Esas flechitas, las blancas de arriba, no están indicando la hipoplasia del nervio óptico. Las que la indican son las flechitas de abajo, porque allá arriba por ahí no pasa el nervio óptico. Las flechas inferiores. Exacto, sí, señor. Exactamente. Bueno. Listo. Ahora vamos a hablar del disco óptico oblicuo. Entonces, el disco óptico oblicuo se presenta del 1 al 2% de la población. En el 80% de los casos es bilateral. Estos discos oblicuos se caracterizan porque tienen una elevación del disco supertemporal y el desplazamiento posterior del disco es inferonasal. Adicional de lo anterior, también podemos encontrar hallazgos oftalmoscópicos muy frecuentes en esta anomalía, que es la atrofia peripapilar, el estafiloma posterior, el adelgazamiento coriorretiniano, el situs inversus. Ya voy. El situs inversus es que los vasos salen por la parte nasal del disco y luego se van a encurvar para dirigirse hacia la parte temporal. Adicional, van a presentar adelgazamiento del epitelio pigmentario de la retina en la parte inferonasal. Su patogenia es incierta, pero se dice que posiblemente sucede por un fallo del cierre de la hendidura embrionaria. Entonces, en esta imagen pues podemos observar que el disco óptico está oval, con un eje pues más grande, y hay un desplazamiento inferonasal. En los pacientes con disco óptico oblicuo, los pacientes siempre van a presentar una agudeza visual reducida. Adicional, estos pacientes van a presentar miopía y astigmatismo. La mitad de los pacientes van a presentar anomalías visuales no refractivas como la hipoplasia segmentaria.
Estos pacientes pueden presentar defectos de campo visual. El defecto se va a localizar sobre todo en el cuadrante temporo superior y muchas veces suele confundirse con papiledema. Adicional, podemos ver que en los campos visuales podemos encontrar cambios, defectos artiformes, el aumento de la mancha ciega, y estos defectos campimétricos suelen ser relativos y no progresar. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo grupo. En el segundo grupo se da por alteración por el cierre de la hendidura embrionaria. Vamos a encontrar 6 anomalías, entre ellas está el coloboma papilar, Morgan Glory, estafiloma peripapilar, el síndrome papilorrenal, la foseta óptica y la megalopapila. Entonces, el coloboma del nervio óptico representa del 1 al 2% en la población. Los casos suelen ser bilaterales en el 80%. Esta, pues, como lo había mencionado anteriormente, se va a producir por un cierre incompleto de la hendidura que va a afectar sobre todo el cuadrante inferonasal de la copa óptica en desarrollo. Esta suele asociarse a múltiples anomalías congénitas y sistémicas. Se cree que el defecto va a suceder a la 6ª semana de gestación. Las características del disco óptico del coloboma es que tiene una excavación grande, definida, blanca, siempre va a estar descentrada como lo vemos en la imagen, sobre todo en la parte inferior del disco óptico, y el borde neuroretiniano inferior suele estar delgado o ausente. Entonces, el coloboma del nervio óptico suele asociarse, suele ser asociado a otras partes del ojo, como en el iris, el cuerpo ciliar, el cristalino y la corioretina. La agudeza visual de estos pacientes pues, va a depender de la integridad que haya del disco mácula y la perseverancia, o sea, y de que la fobia pues esté bien y que tal vez no, el coloboma no vaya a estar muy cerca. En los campos visuales se puede observar defectos superiores no progresivos. Muchas veces estos pacientes pueden tener complicaciones de desprendimiento de retina seroso. El coloboma papilar se suele asociar con anomalías sistémicas. Una de ellas es el CHAR. Este es un síndrome congénito que incluye el coloboma, la atresia de las coanas, las cardiopatías, el retraso del desarrollo, anomalías auditivas y genitales. Otra anomalía es el síndrome del nebus sebáceo lineal y el síndrome de Aicardio. En esta imagen podemos ver un disco colobomatoso ovalado y pues se puede ver que la vascularización no está normal. Esta es otra imagen de un disco colobomatoso, pero tiene un defecto infrapapilar. Esto simula como si fuera un disco doble, pero es un defecto infrapapilar. La siguiente patología es el Morgan Glory. El Morgan Glory suele ser congénita, esporádica, puede ser unilateral o bilateral. Si la etiopatología pues es controvertida, se dice que posiblemente pues puede ser por un desarrollo anómalo en la lámina cribosa y en la esclera posterior. Esta se va a caracterizar porque tiene un disco grande, alargado. Este siempre va a tener como forma de embudo. Su pigmentación corioretiniana es un poco más marcada y en el centro va a tener un penacho, como un penacho de tejido glial, como se observa en la imagen, y los vasos siempre van a salir de forma radial del disco. Y muchas veces estos discos van a tener comunicaciones arteriovenosas peripapilares. Acá podemos ver con las flechitas las múltiples comunicaciones arteriovenosas que se puede tener con un Morgan Glory. En la imagen del lado derecho. El Morgan Glory tiene una agudeza visual desde 20-200. Esta puede empeorar en muchos casos por ambliopía, por astigmatismo miópico. Y un gran grupo de pacientes pueden tener en algunos casos una visión adquirida. Esta se puede dar por asociaciones que pueden ocurrir por el desprendimiento de retina seroso, por pliegues retinales
o por neovascularización subretiniana. Adicionalmente, los pacientes suelen presentar malformaciones oculares como la microftalmia, la aniridia, la agenesia del segmento anterior, persistencia de membrana papilar y, como lo había mencionado antes, también va a presentar comunicaciones arteriosas retinianas. En esta imagen, pues podemos ver que tenemos un disco grande, en la mitad encontramos el tejido glial que sale y podemos ver cómo los vasos salen de forma radial y se puede ver una hiperpigmentación peripapilar. El Morning Glory se ha asociado con malformaciones faciales y del sistema nervioso central. Una de ellas es el encefalocele basal transfenoidal. Este consiste en una hernia de tejido neural a través del defecto de la base del cráneo. La mayoría de estos pacientes van a presentar anomalías en la línea media, van a presentar hipertelorismo, van a presentar la fisura palatina y un labio leporino, como lo podemos ver en esta imagen. Este paciente tiene hipertelorismo, el puente nasal está deprimido y tiene un defecto en el labio superior. Listo, entonces continuamos con el estafiloma papilar. Entonces, este es un síndrome autosómico dominante, es unilateral. La etiología no es clara. Se postula que la anomalía sucede como a la 5ª semana y también puede ser porque no haya una buena diferenciación en el momento que haya una diferenciación en la esclera, sobre todo en el polo posterior. El estafiloma papilar se va a caracterizar porque tiene excavación profunda, múltiples vasos ciliorretinianos, también van a salir radialmente del disco, pero no tiene vasos centrales. La agudeza visual de estos pacientes va a ser suele estar disminuida y se ha descrito que se desarrolla con el desprendimiento de la retina seroso, con cataratas y con microftalmia. El síndrome papilorrenal, anteriormente se conocía como el síndrome del coloboma renal. Este fue descrito por Rinker en 1977. Este es una agenesia vascular hereditaria que afecta principalmente la circulación ocular y renal. La mayoría de los casos suelen ser bilaterales. Se produce porque hay mutaciones en el gen PAX2. Las características del síndrome papilorrenal en el disco es que el disco suele tener un tamaño normal, hay una excavación central, pero lo más característico es que los vasos centrales de la retina van a salir por el polo superior e inferior del disco. Y en muchos casos va a presentar arterias ciliorretinianas. A nivel sistémico, estos pacientes suelen presentar hipoplasia renal que en algún momento los puede llevar a fallo renal. Pueden presentar también reflujo vesículo-uretral y en algunos casos pueden presentar una moderada sordera neurosensorial. En esta imagen podemos observar una excavación central. La disposición pues no es la indicada. La disposición de los vasos, como se ve, no es la indicada y sobre todo están emergiendo desde el polo superior al inferior de la papila. Bueno, para continuar vamos a hablar de la foseta óptica. Esta es una anomalía unilateral, esporádica. Se caracteriza porque se localiza en el sector temporal del nervio óptico. Esta tiene una depresión. La depresión siempre va a ser como de color gris o amarillenta. Es frecuente encontrar en el 50% de los pacientes una o dos arterias ciliorretinianas. La agudeza visual de los pacientes es normal y se dice que puede producir alguna alteración visual cuando el paciente presenta desprendimiento de retina seroso macular. Esta anomalía no se asocia con otras malformaciones sistémicas del sistema nervioso central y para estos pacientes se puede hacer un seguimiento anual y lo único que nos indicaría de pronto que está complicando es que el paciente nos mencione que ha tenido una pérdida de visión. Listo. El otro tema es la megalopapila. Esta es una anomalía esporádica.
Habitualmente es bilateral, se caracteriza porque la papila tiene un diámetro de 2.1 a 2.5. Adicional, las arterias ilioretinianas suelen estar presentes. La agudeza de estos pacientes es normal. El campo visual puede presentar un aumento de la mancha ciega. Esta anomalía no va a tener ninguna relación con alteraciones del sistema nervioso central y pues no es necesario realizar ninguna prueba, lo único es hacerle seguimiento al paciente. En esta imagen podemos ver pues un disco óptico grande y dentro de él encontramos el estafiloma peripapilar y podemos ver cómo están los vasos un poco radiales y hay una pigmentación alrededor. Listo. Ya para terminar, esta es el último grupo. Esta sería otras anomalías del nervio óptico. Acá vamos a encontrar las truzas papilares y la presencia de fibrotemielina. Entonces, las drusas papilares ocurren en el 0.3% de la población, suelen ser bilaterales, aproximadamente en el 80% de los casos. Muchas veces se pueden heredar o pueden ser esporádicas. Las drusas son acumulaciones laminadas acelulares de mucopolisacáridos y con frecuencia van a presentarse calcificaciones. Están compuestas por aminoácidos, ADN, calcio y en muchos casos por hierro. Oftalmoscópicamente, estas drusas aparecen como múltiples puntos granulosos, amarillos, son blanquecinos, pueden ser redondos, irregulares y se pueden ubicar en la sustancia nerviosa o en la superficie del disco. Esto lo podemos dividir en profundos y superficiales. Los profundos suelen darse, no se observan directamente y muchas veces estas drusas profundas hacen que el disco se vea elevado, los bordes se nos pueden borrar y se puede confundir con la inflamación de la cabeza del nervio óptico. Más que las superficiales, pues a simple vista se pueden observar. Para el diagnóstico de las drusas papilares se puede realizar mediante la ecografía modo B, la autofluorescencia y la tomografía computarizada. Entonces, en la ecografía lo que podemos ver es la elevación de la cabeza del nervio óptico y cuando la ganancia disminuye, el tejido ocular no calcificado pierde brillo y ahí las drusas profundas las podemos observar o como se dice en la literatura, enterradas. En la tomografía computarizada nos va a mostrar las drusas calcificadas en la cabeza del nervio y ya pues con la ecografía podemos observar las superficiales. Las fibras nerviosas mielinizadas es el último tema que vamos a revisar. Entonces, las fibras nerviosas son raras, se encuentran en el 1% de la población, se dan de forma esporádica. Estas suelen ser una anomalía congénita adquirida muchas veces. Estas pueden progresar o incluso desaparecer. Estas se pueden adquirir por patologías retinianas como la oclusión venosa de la retina, por glaucoma o por tratamientos por láser. Estas aparecen como manchas blancas, tienen a veces bordes como estriados y sobre todo suelen oscurecer la retina. Se suelen localizar alrededor del disco óptico. La agudeza visual de estos pacientes suele ser normal, siempre se va a asociar con miopía y ambliopía. La presencia de las fibras mielina suele ser una anomalía aislada, pero también se ha visto que puede estar asociado a alteraciones como la membrana por las membranas epirretinianas, por oclusiones venosas y por hemorragias vítreas recurrentes. En esta imagen podemos ver pues la placa blanquecina que es de forma irregular y que dispone casi todo el disco óptico. Acá también podemos ver la mielinización que está difusa. Este es un ojo de miopía alta y de miopía refractiva. Y ya para terminar, las conclusiones que saqué fueron: es importante realizar un adecuado examen oftalmoscopio para determinar cualquier anormalidad y realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno.
Las anomalías congénitas del nervio óptico incluyen un grupo heterogéneo de entidades con características oftalmoscópicas singulares y asociaciones sistémicas frecuentes. Un diagnóstico correcto permitirá solicitar exploraciones complementarias necesarias e indicar un seguimiento adecuado a estos pacientes. Esta fue la bibliografía que tomé para realizar la revisión. Bueno, Vicky, gracias.